algo grande sucedió el día de hoy. Lo que tanto tiempo veníamos orando, mujeres. Lo que tanto nos costó, lo que tanto las rodillas nos dolió, hoy el Señor hizo justicia a favor de nosotras. ¿Cuántos le dan gloria al Señor por cada sacerdote que hoy tomó su posición en el reino de Dios? Hagan bulla, suenen las trompetas. El pueblo ahora está completo. Estamos completamente alineados, hermanos. Estamos entrando en dimensiones nunca antes caminadas. Estamos caminando por lugares nunca antes caminados. Gloria a Dios. Mis hermanos, vamos a compartir una palabra que venimos ya meditándola hace tiempo. Y vamos a orar sobre el versículo base, Nehemías 4:14. Señor Jesús, presentamos en esta hora, Señor, tu palabra. Te pedimos que tú tomes control, Señor amado, de lo que tú hoy vas a hablar, Señor. Utiliza, Señor, este canal, Señor, de bendición, Padre, para mis hermanos. Poca cosa soy, Señor amado, pero hoy se te plació, Señor, que pueda traer, Señor, una porción, Señor, de tu palabra, Señor amado. Yo te pido que hoy despojes los aires, Señor, de toda distorsión del enemigo, de todo lo que viene en contra de la sabiduría que viene de ti, mi amado. En el nombre de Jesús, Señor, nos sometemos a tu perfecta voluntad. En el nombre de Jesús te damos gracias, Señor amado. Amén, amén y amén. Vamos a ir a Nehemías 4:14. Y la palabra dice: después miré y me levanté y dije a los nobles y a los oficiales, al resto del pueblo: no temáis delante de ellos. Acordaos del Señor grande y temible. Pelead por vuestros hermanos, por vuestros hijos, por vuestras hijas y por vuestras mujeres y por vuestras casas. Un mandato que el Señor le da a un líder nato. El Señor lo provee de sabiduría a Nehemías. El pueblo del Señor estuvo 70 años en cautiverio. Si vamos a la palabra cautiverio, es estar sometido en esclavitud. Dice que estuvo 70 años y uno de esos días dice que el Señor lo despierta a él con una palabra que fue enviada de parte de su hermano. Dice en Nehemías 1, dice, palabra de Nehemías, hijo de Acalias. Aconteció en el mes Quisleus, en el año 20, estaba yo en Susa, capital del reino, que vino mi hermano Ananí, uno de mis hermanos, con algunos varones de Judá. Y le pregunté por los judíos que habían escapado y que habían quedado de la cautividad en Jerusalén. Y me dijeron, el remanente, los que quedaban de la cautividad allí en la provincia, están en gran mal y afrenta, y el muro de Jerusalén derribado y sus puertas quemadas a fuego. Cuando oí esto y estas palabras, me senté y lloré, e hice duelo por algunos días y ayuné y oré delante de Dios, del Dios del cielo. Y dije, te ruego, oh Dios del cielo, fuerte, grande y temible, que guardes el pacto y la misericordia a los que le aman y le guardan sus mandamientos. Esté ahora atento tu oído y abierto tus ojos. Hagan ahora delante de ti de día y de noche por los hijos de Israel tus siervos, y confiesa los pecados de los hijos de Israel que hemos cometido contra ti. Si yo y la casa de mi padre hemos pecado. En extremo nos hemos corrompido contra ti
y no hemos guardado los mandamientos, estatutos y preceptos que le diste a Moisés tu siervo. Acuérdate ahora de la palabra que diste a Moisés tu siervo, diciendo: si vosotros pecáis, yo os dispersaré por los pueblos. Pero si os volviereis a mí y guardareis mis mandamientos, los pusiereis por obra, aunque dispersas fueran hasta los extremos de los cielos, aún allí los recogeré y los traeré al lugar que escogí para hacer habitar allí mi nombre. Amén. La palabra del Señor nos está indicando que una palabra llegó a Nehemías, la cual en medio del dolor de Nehemías presentó al Señor oración. Él en ningún momento en esto puse estrategias para la guerra. Cuando nosotros vamos a querer edificar en nuestra familia, porque este es mes de la familia, muchas veces nos encontramos con muros derribados. En vínculos familiares, de padres a hijos, de hijos a padres, esposos, esposa, siempre hay roturas. En este tiempo en donde el enemigo corrompió a la familia, hay muros que levantar. Y como puse en el título, escogidos para reedificar los muros. ¿Cuántos están en esta noche en pie de guerra? Porque mi hermano, yo no vengo a darle una palmadita hoy, yo lo vengo a despertar. Porque es tiempo de despertar, que los valientes se levanten. ¿Saben qué? David tenía 3 valientes. Y uno de esos valientes dice que su descendencia, Eleazar, dice que eran hijos que sabían los tiempos, eran de tiempos entendidos. En este tiempo se levantaron los valientes. Valientes que entienden los tiempos. Valientes que le creen y se esfuerzan para poder modificar quizás lo que antes se hacía. En este tiempo, discúlpeme, estoy nerviosa, pero el Señor me mandó a corregir algo que viene de nuestras generaciones: los pecados ocultos. Hay algo que está impidiendo que las generaciones futuras sigan avanzando. Y esto nos compete a nosotros los padres, tanto los sacerdotes como nosotras las esposas, de corregir a nuestra familia, a llevarla a puerto seguro, a tener una ciudad sana. Ahora muchos van a ver que para el mundo es normal ver a una mujer liderar la casa. Es normal estar en una casa de padres separados y que convivan. Es normal la rebeldía dentro de la casa. Es normal las adicciones dentro de una casa. Pero hoy el Señor viene a darnos luz, porque somos nosotros los portadores de poder otra vez reedificar los muros de esas generaciones pasadas, nuestros ancestros. Cosas que quizás hoy en día nosotros no entendemos por qué tantas ataduras. Pero hoy el Señor va a venir y va a traerte luz para que puedas desatar a tu familia, para que puedas desatar a tu descendencia y hoy puedas tener una familia sana en Cristo. Amén. La palabra dice que Nehemías lloró, se tomó un tiempo porque era la ciudad del sepulcro de sus padres. Ahora cuando entendemos que le llega esta palabra, a él lo sacude, mientras él estaba siendo aún esclavo en Babilonia, porque él era el copero del rey. Él tenía una posición, pero no una posición de esclavitud completa, sino que el Señor le otorgó gracia delante del rey. La palabra dice que cuando le llega esta palabra, él lo que hace es llorar. Pero no solamente lloró, dice que expuso su petición delante de Dios.
Para nosotros poder entrar en una guerra por nuestra familia, por nuestros esposos, nuestras hijas, nuestra casa, primeramente tenemos que pedir la dirección al Espíritu Santo para que Él nos dé luz y revelación de lo que Él quiere hacer. Muchas veces nos metemos a la guerra sin siquiera ponernos la armadura y recibimos mucho más golpes de los que tendríamos que haber recibido si teníamos guía. Muchas veces nuestra armadura se rompe en medio de la batalla porque quizás el Señor no nos mandó en ese momento a pelear. Tenemos que tener discernimiento de cómo caminar en medio de una guerra. La palabra de Dios dice que Él expuso su petición, pero no solo eso. Dice la palabra que Él reconoció que la ciudad en donde estaba destruida se corrompió. Que había dioses ajenos, que aún los dioses de sus padres, porque dice que la ciudad se llenó de dioses, de ídolos, y el Señor la destruyó por completo. Ahora, ¿qué pasa con nuestras familias? ¿Qué pasa con nuestras familias? Muchas veces, cuando tenemos la corrección de Dios, no corregimos. Y cuando hablo de pecado oculto, es que muchas veces pasamos circunstancias o pasaron circunstancias a nuestro antepasado que se escondía bajo la alfombra. Y el día de hoy nuestra generación es afectada. Quiero contar un poquito de mi testimonio. Yo cuando nací, sinceramente, mi mamá ya tenía 4 varones y ella quería mujeres al principio. Pero cuando yo nazco, al Señor le dice que sea lo que vos quieras. En una palabra, no esperaba ni mujer ni hombre. Esperaba que nazca. Transcurrió el tiempo, a la edad de 6 años, yo tuve un intento de abuso. Hoy expongo mi corazón hacia ustedes, para que puedan entender por qué es necesario levantarte en pie de guerra y cortar con maldiciones generacionales. Cuando a mí me pasa esto, como toda niña, no conté a mamá y a papá. Seguí mi vida normal, pero en realidad no fue normal. Porque yo me acuerdo que a la edad de 10, 11 años yo todavía usaba chupete. Una cosa que es normal para algunos. Es normal para algunos. Seguí creciendo. Antes de eso, a la edad de 8 años, de parte de mi familia maternal, sí conocían a Cristo y son personas de intercesión. Pero de parte de mi padre, todos están en el ocultismo, brujería, hechicería y satanismo. A la edad de 8 años, una de mis tías le pide a mi mamá que quería que yo ejerza, que me querían apartar para yo servir a Satanás. Mi mamá se opone a esto. Pero al yo pasar tantas cosas, entendí que algo estaba pasando dentro de mí. Cuando yo sigo creciendo, yo empecé a notar que mis emociones eran inestables y que constantemente tenía pensamientos de suicidio. Constantemente yo me cortaba las piernas, me cortaba las manos, porque sentía un dolor muy dentro, muy profundo. Y uno dice, ¿no se dieron cuenta? Quizás no, porque no nos hemos dado cuenta tampoco nosotros cómo vienen ellos, con qué ataduras vienen ellos, qué vienen arrastrando. Y muchas veces esas cosas se van guardando bajo la alfombra. Hay momentos en el que hay padres que abusan de sus hijos, hay tíos que abusan de sus hijos, hay maldiciones de drogadicción, de violencia. Hay muchas maldiciones, mis hermanos, que hoy a veces dentro de las familias todavía se siguen permitiendo. Y es tiempo de sanar nuestra tierra.
seguí creciendo y a la edad de 20 años, de 17 años, yo me pongo de novia. Hasta esto yo ya tenía mi trabajo, bueno, yo jugaba profesionalmente, entonces tenía mi trabajo, que era jugar, y conozco a mi esposo, que es mi esposo, y pasan muchas cosas. Yo me quedo embarazada antes de tiempo, antes de casarme. Para una mujer el casarse de blanco, el casarse pura, es lo más hermoso que Dios le puede dar, ese regalo. Sin embargo, como yo tenía mis emociones inestables y quebradas, tomé la decisión que a mí me pareció. Yo me fui de casa, crié mi bebé, que en ese entonces era Chevy, mi primogénito, y empezaron a pasar cosas dentro de mi matrimonio. Empezaron a pasar cosas. Yo tomaba decisiones conforme a lo que a mí me parecía, pero no entendía que el tomar decisiones cuando uno está herido es lo peor que podés hacer, porque atrae consecuencias graves. Y yo lo puedo entender hoy que me pude alinear al propósito de Dios, que me pude alinear con mi familia. Hoy lo entiendo, mis hermanos, hoy lo entiendo. Cuando hace poco, esto me pasó al transcurrir de todos mis años, y hace poquito tuve una confrontación con uno de mis hijos. Sentada yo en la mesa con él, estábamos comiendo, habíamos orado, habíamos terminado de comer, y le digo: papito, ¿vos por qué sos así? ¿Por qué no? ¿Por qué para todo pedís permiso? Quiero más, quiero esto, ¿puedo? Más, quiero lo otro, ¿puedo? Y uno dice: qué lindo, qué respetuoso. Pero yo creo que cada uno, cuando uno es hijo y tus padres son proveedores, vos vas y abrís la heladera, entras y agarras. Y tengo mi otro nene, bueno, que es un poquito más cara dura, ¿vieron? Entonces le digo: ¿pero por qué esto? ¿Por qué lo otro? Y me dice: mamá. Y me miró fijamente y me dijo: vos me enseñaste. Para mí fue un golpazo. Y encima me enojé. ¿Cómo que yo te enseñé? Vos me enseñaste a callarme y a no expresar mis sentimientos y mis emociones. Y yo dije: bueno, Señor, te pido perdón. Como uno dice, de pasadita. Terminó y mi nene se fue a acostarse. Eran las 2 de la mañana y yo me tenía que levantar a orar. Dije: me voy a levantar. Me fui, me levanté, me arrodillé y lo primero que le dije: por eso tenemos el Espíritu Santo. A quién preguntar y a quién consultar. Me arrodillo y le digo: Señor, yo soy así. ¿Cuándo? ¿En qué momento? Señor, ¿cuándo pasó? Esto no es normal. Señor, yo necesito que vos me direcciones, que me diga cuándo pasó, porque algo está pasando en la identidad de mi hijo que yo no me estoy dando cuenta. Cuando yo voy y le pido al Señor que me revele qué es y en qué momento, tiene tanta misericordia el Señor y tanto amor por cada uno de sus hijos cuando queremos sanar, cuando queremos liberarnos. Y el Señor me muestra. Nosotros con Gastón éramos jovencitos cuando tuvimos a mi nene y éramos inexpertos, creo que como todo padre. Pero cuando uno viene roto es más difícil. Y yo me veo en situaciones, el Señor me muestra en situaciones en donde yo peleaba con mi esposo y en mi mente decía: no voy a decir nada, porque si yo digo, Él me va a dejar y yo voy a tener que criar a mis hijos sola. Y yo me recuerdo verme hacer con llanto, hacer esto, y mi niño acá al lado mío mirándome, sin omitir palabra. Vuelvo un ratito más y vuelvo a ver otra imagen en donde hay un pleito con mi esposo.
él reacciona con su... Tiene carácter fuerte, bueno, Gaby. Tiene carácter fuerte. Él reacciona y yo hice esto. Me noqueó ahí, quedé así, nula. Y vuelvo a mirar y mi nene al lado mío mirándome. Cuando el Señor a mí me trae luz, me dice, cuando vos con tus sentimientos inestables pasaban cada situación, automáticamente la maldición de inestabilidad emocional se la transferías a tu hijo. Yo no podía entender y empecé a preguntarle al Señor y empecé a decirle, Señor, perdóname, porque era inconscientemente, yo no me daba cuenta. Y el Señor me decía, por tanto daño que tenés en el corazón, Él adoptó tu forma. Entonces, yo me doy cuenta que esa atadura, ligadura espiritual, que muchas veces la dejamos pasar por arriba, iba a quebrantar la identidad de mi hijo. Siendo que mi hijo es varón y es un sacerdote de hogar. Y esto no quedó ahí, porque yo cuando le empecé a pedir, Señor, perdóname, y me empecé a pedir, a decirle al Señor, y me levanto en pie de guerra y corto la maldición que salió de mí, para que mi hijo sea sano, Señor, porque él es un sacerdote. Ustedes me van a decir, tiene 15 años, no importa, para mí es un sacerdote. Yo lo estoy formando como un sacerdote, porque yo quiero que el día de mañana mi hijo tenga una familia sana. No, yo no negocio con el diablo. No negocio mi generación. No negocio mi familia. No negocio mis sentimientos y mis emociones. Todo lo que soy hoy lo pongo delante de Dios, para que Él tome control y dominio de mi futuro. Porque Él sabe mi pasado, mi presente y mi futuro. Ahora, muchas veces pensamos que el Señor nos trae a nuestro pasado para quedarnos. Pero a mí me trajo al pasado para sanar mi futuro. No sé si me está entendiendo. Te va a hacer volver al pasado para sanar heridas del pasado para tu futuro. En nuestra mano depende sanar nuestra generación. En nuestra mano depende formar hombres y mujeres para Dios. Entonces, en todo ese tiempo que transcurrió, mientras yo estaba quebrantada delante de la presencia de Dios, el Señor me dice, una maldición trae otra maldición. Y yo le digo, dame luz. Espíritu Santo, dame luz. Y el Señor me empieza a mostrar una generación que viene arriba mío. Mujeres que gobiernan la casa. ¿Por qué? Le dije, Señor, ¿en qué lo afecta a él? Porque si él es inestable en sus decisiones, nunca va a llevar a cabo su casa. Entonces, yo entiendo que una decisión mala mía de no pelear para cortar con eso, el día de mañana va a influir en la familia de mi esposa, de mis hijos. Porque como sacerdote va a ser un sacerdote lastimado. Y no va a tener derecho de decisión. Y cuando un hombre no tiene derecho de decisión, la mujer se pone como cabeza. Cuando un hombre no tiene derecho de decisión y respeto en la casa, automáticamente la mujer toma el lugar que no le corresponde. Y hoy mujeres, vamos a tener luz. Porque hoy se levantaron nuestros sacerdotes. Y hoy tenemos que pedir la guía al Espíritu Santo para saber cómo llevar a nuestra familia. Porque no solamente el Señor nos utiliza para ganar guerra, para pelear, sino también para acompañar, para darle luz al esposo cuando por acá no, por acá sí. Y estar detrás. Si el Señor te postula al lado, siempre. Pero recordá que tu lugar es el cuello. Muchas de las veces, pareciese que lo estoy bombardeando, ¿no?
Así es como el Señor me trató a mí. Muchas de las veces, cuando Él no estaba, yo servía, yo estaba acá, yo estaba allá, yo tomé posición. Y cuando yo oré por mi sacerdote, el Señor me dijo, ¿sabe cuál es tu problema? Que no querés dejar de ser esclava para ser reina. Porque te posicionaste en un lugar de control. Y ese no es tu lugar. Vos sos cuello. Y el cuello también es importante. Ser cuello no es algo menos, ni mucho menos. Es acompañar al sacerdote de hogar y levantarlo. Muchas veces con nuestras propias actitudes, con nuestras propias palabras. Aunque no lo crean, si el maridito viene del trabajo, no hacerle una comidita, ¿saben que le estamos faltando el respeto? Porque no estamos viendo el esfuerzo que el hombre está haciendo para traer la comida a la casa. Mujeres, es tiempo de despertar, de valorar lo que tenemos, de dejar de ver los defectos y de posicionarlo. Tanto decimos que nosotras oramos y sí, amén, pero es tiempo de pararse en pie de guerra y reconstruir. La palabra nos dice que Nehemías mandó a toda la familia a reconstruir. El sacerdote y los oficiales delante, la esposa, el cuello atrás y los hijos atrás. Pero no peleaban solos, dice que con una mano, en una mano tenían su espada, pero la otra mano edificaban. Ahora, si me preguntan, ¿cómo hago para edificar? Porque yo se lo entregué al Señor, mi hermana, peleá. ¿Qué herramientas Dios te dio? ¿Para qué tantos procesos? ¿De qué nos sirvió? Si hoy no nos podemos parar a levantar a nuestro sacerdote. Yo sé que duele decirlo, pero ¿saben qué? Es tiempo de sanar la tierra. Porque cuando nosotros tomamos una posición que no nos corresponde es porque algo está pasando en nuestra tierra. Algo está pasando. Y la mejor arma que el Señor nos dio es el discernimiento. Cuando nosotros vamos al Padre y el Espíritu Santo nos revela, no es para dejarlo pasar. Es para agarrar automáticamente las armas. ¿Y qué arma tenés? Tenés la oración, tenés el ayuno. ¿Qué más tenés? ¿Qué más tenés? Que el Señor te revele qué es lo que tenés para poder levantar los escombros de tu generación. Que el Señor nos revele. Que el Señor nos revele, que nos traiga apertura en nuestros ojos espirituales. Porque debemos establecer familias sanas. Cuando muchas veces hay depresión, como le acabo de decir, hay cosas que se transfieren sin darnos cuenta. Sin darnos cuenta, con una actitud. Yo les digo, mi nene solamente me miraba, no omitía palabra. Pero me di cuenta que mi depresión, mi inestabilidad emocional, mis malas decisiones, mis pleitos delante de mis hijos, trajeron ruina a mi casa. Pero glorioso es Dios y misericordioso. Cuando vienen ministros, esta casa es una casa que te da de comer palabra para que vos edifiques tu casa. Te trae revelación para que vos puedas hoy sembrar en tu casa. No pases por alto la palabra que sale de este lugar. Porque si me dicen que somos una iglesia que no tiene conocimiento, yo te lo entiendo. Pero a veces estamos 15 años. A mí me pasó, mi hermana, mi hermano. Estamos 15 años en el mismo lugar. No podemos traer a nuestros esposos. No podemos traer a nuestros hijos. Por nuestras propias decisiones. Y otra de las cosas es porque no nos metemos a buscar la presencia de Dios. Nosotros pensamos que los demás tienen que solucionar nuestros problemas. Y no es así. Para eso tengo rodillas. Para eso tengo un Espíritu Santo. Para eso tengo la palabra.
Para eso el Señor me da discernimiento y sabiduría, para hoy poder tener una familia sana. Yo fui violentada durante mucho tiempo, porque una persona que tiene intento de suicidio no piensa más al otro día. Mi hermano tenía 15, 16 años. Y un nene de 15 y 16 años no tendría que tener esa mentalidad. Pero al yo no sanar lo que estaba pasando, lo que me pasó cuando era pequeña, también me trajo problemas en mi matrimonio. Y voy a exponer esto porque es necesario. Mujeres que fuimos abusadas, que fuimos tocadas por personas que pensamos que nos iban a proteger, quebraron nuestras emociones y afectaron nuestro matrimonio. ¿Saben qué, mi hermano? Hoy yo puedo reconocer que no todo el problema era de mi esposo. El problema era mío. Porque cuando a mí me sucede esto, yo quedé herida. Yo no entendía nada. Ahora cuando yo me caso, mis hermanos, yo a mi esposo no dejaba a veces que me toque. Porque me sentía sucia. Porque me dolía. Porque estaba herida. Porque no podía entender por qué. Y muchas veces mujeres pasamos por eso. Y lo primero que hacemos es metemos bajo la alfombra. Y no nos ponemos de frente con lo que vemos, no nos ponemos de frente con lo que pasamos. El reconocer delante de Dios es muy importante. Es muy importante. Nuestros errores delante de Dios son muy importantes porque depende de eso cambiar la historia. Muchas veces no entendemos. Es verdad, muchas veces como mujeres tomamos la posición porque vemos que nuestros esposos no la quieren tomar. Pero recordate todo el tiempo que sos cuello y no cabeza. Para que en el momento que el sacerdote se suba no te duela. Porque te va a doler. Te va a doler no poder tomar el control. Te va a doler no decir la última palabra vos. Te va a doler. Te va a doler. Te va a doler pensar que vos tenés que mandar en todas las cosas. Te va a doler. Yo sé que nos formamos fuerte, que nos formamos, que vamos para adelante, sí. Pero cuando llega el sacerdote nosotros tenemos que alinearnos. ¿Y saben qué? Mujeres, qué poderosas somos cuando nos alineamos y nos complementamos. El Señor me enseñaba, vos podés pedir mucho, pelear mucho, meterte en guerra espiritual, atraer lo que vos quieras. Pero el hombre es el que establece. Porque la bendición viene por el hombre. La bendición entra por el hombre. Cuando hablamos de maldiciones, hablamos de depresión, hablamos de enfermedad, hablamos de abuso, hablamos de violencia, hablamos de alcoholismo, de drogadicción, hablamos de falta de paternidad, de falta de maternidad. Ahora yo les hago una pregunta. ¿Ustedes piensan que eso no le afecta a los que tienen hijos? ¿Ustedes piensan que eso no les va a afectar? Ahora cuando Nehemías se levanta y dice, después miré y me levanté, acción para una conquista. Si no te le vas a levantar, mejor quédate sentado y mira cómo se destruye tu tierra. Perdónenme, pero es mejor decir, se me está destruyendo la tierra y sentarte y mirar cómo se te destruye tu generación. Yo no soy de eso. Yo prefiero, ¿saben qué? Doblar rodillas y reconocer delante de Dios mi equivocación y decirle, perdóname, Señor amado, perdóname, pero yo quiero que mi descendencia sea libre. Muchos de nosotros atesoramos nuestra familia. Atesoramos. Porque amamos nuestra familia, sí, la amamos. Y nosotros podemos decir, pero la amamos, pero profundamente. Mi esposo, mi hijo mayor, mi hijo menor. Dos familias se complementan. Ahora, ¿alguno de ustedes se puso a ver
¿qué maldiciones generacionales acarreamos? Metemos todo en un cofre porque amamos nuestra familia. Y así andamos. Yo conozco la palabra de Dios y la declaro, pero no peleo. ¿Sabe qué? Una de las cosas que el Señor me mostraba era que muchas veces estamos así. Estamos así porque atesoramos nuestra familia, pero no somos capaces de reconstruir los muros. Y no tan solo eso, las tenemos encerradas, generación tras generación, con pecados ocultos que nadie quiere pelear para romperlas. Ahora, si tanto decimos somos hijos de Dios, y la palabra de Dios nos dice, Espíritu Santo, toma control. Mas nosotros somos linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó a las tinieblas y a su luz admirable. ¿Por qué mantenemos nuestra generación en la oscuridad? ¿Por qué, teniendo la espada en la mano, no edificamos? ¿Por qué nos gusta ver que se destruye nuestra generación sin hacer nada? Pueblo de Dios, hijos de Dios, la demanda es pelear. ¿Hay herencias? Sí, hay herencias. Y las herencias terrenales vienen porque quizá un pariente murió y dejó tierras y dejó una herencia. Viene, el sacrificio no lo hiciste, lo recibiste. Pero en el reino de Dios se pelea. En el reino de Dios se pelea. En el reino de Dios se arrebata, ¿no? No se negocia. Vuelvo a repetirlo, no se negocia. ¿Saben por qué? Porque mientras nosotros estamos sentados, el enemigo hace estrago con nuestros hijos, hace estrago con nuestros esposos, hace estrago con nuestra familia. ¿Cuándo va a ser el tiempo entonces que nos levantemos? Este mes fue dirigido completamente por el Espíritu Santo. Demanda en una palabra a nuestra sierva. ¿Saben qué? Si nosotros, estando dentro de la iglesia, no somos sanos, ¿a quién vamos a sanar? Si nosotros, siendo luz, no iluminamos a otro y damos oscuridad, ¿a quién vamos a iluminar? Primero es nuestra casa. Primero es nuestra casa. Hay que traer luz, y para traer luz muchas veces vas a tener que pelear para sacar a luz cosas que no se quieren. No, ¿cómo voy a decir que no, que pase abuso? Qué vergüenza. La vergüenza la siembra el diablo. Porque a través de la vergüenza vos no te podés hacer libre. Porque vas a pensar todo el tiempo, ¿qué va a decir mi hermano? Que yo estoy así y estoy quebrantada delante de la presencia del Señor. ¿Saben qué? Yo prefiero que me vean así, pero necesito ver mi generación libre. Necesito ver mi generación sana, mi generación en éxito, mis sacerdotes en el lugar que tienen que estar. Que el Espíritu Santo traiga luz. Mis hermanos, depende de nuestra decisión. Nehemías tomó la decisión de pararse en los muros y reedificar. Pero no se olviden que dentro de esos muros había maldiciones. Él no solamente tuvo que reedificar, porque es fácil reedificar algo que se cayó, pero primero tuvo que limpiar. Y el Señor no puede sembrar en una tierra que no está limpia. Y cuando el Señor siembra la semilla en tierra limpia, da fruto. Da fruto. Ahora, muchas veces nos preguntamos por qué no damos fruto. La pregunta es, ¿hemos limpiado nuestra tierra? ¿En qué área, Señor, no limpié la tierra? Es la pregunta. Señor, yo quiero ver los frutos.
Señor, yo te sirvo y soy hija tuya. Yo tengo la autoridad, pero también debo de pelear. En este tiempo es tiempo de que se levanten los valientes. Y no solamente es de la boca para afuera. Ellos dicen que peleaban y con la otra mano construían. Yo muchas veces no puedo entender muchas madres que dicen: no, yo se lo entregué al Señor, Él sabe cuándo lo va a hacer. Mi hermana, despierte. Pelee por lo que es suyo. Perdóneme, pero a mí me sacude ver gente así. Si el Señor nos dio autoridad, nos dio poder, nos dio dominio. Porque muchas veces no queremos, no, porque Él está tomado. Mi hermana, háblele con amor. Siéntese a tomar un mate, siempre lee la palabra. Dele un abrazo. Muchos hijos están perdidos porque nunca recibieron un abrazo de papá, un abrazo de mamá. No, porque a mí me enseñaron así: corte, con la maldición, corte. Porque depende de nosotros que nuestros hijos estén aquí. Depende de nosotros ver prosperar nuestros hijos. En todo momento el Señor nos alienta, nos da palabra de bendición, nos da palabra de autoridad. En Colosenses 2:14 dice: y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, perdonándonos todos los pecados, anulando el acta de decretos que había en contra de nosotros, que había en contra de nosotros, que no era contraria, quitándolos del medio y clavándola en la cruz. Muchas veces hacemos el sacrificio de la cruz en vano. Yo lo he hecho por mucho tiempo. Reconozco que lo he hecho por mucho tiempo. Porque no me pudo haber costado 10 años traer a mi esposo. Si hoy me pongo a ver y dije: en 3 meses lo hiciste. Cuando yo tomé la decisión de soltar, cambiar y romper con maldiciones. Podemos tener familia sana, mis hermanos. Podemos tener hijos sanos. Podemos tener salvación dentro de nuestra familia. Pero depende de nosotros. ¿Qué decisión vamos a tomar hoy? Cuando el Espíritu Santo te trae algo a luz, no es para que lo dejes para mañana. Es para el momento. Así arrebatan los valientes, es para el momento. No para cuando no, después me voy a traer la pava y me voy a poner la Biblia y ahí, Señor, no, si el Señor está acá ahora y te está trayendo a luz, tenés que romper esto, porque esto está dañando tu generación. Tírate y pedile al Señor perdón y rompe con toda maldición generacional. Tenés que tener una historia limpia y nueva para tu generación. Así es como el Señor nos va a llevar a otra dimensión. ¿Saben que yo le pedí al Señor? Sí, vamos a entrar a esta dimensión, pero yo sola no. Yo y mi familia. Esa demanda puse yo en el cielo. Yo entro, pero entro con toda mi familia. Señor, yo no sé cómo tú lo vas a hacer. Y con decir: Señor, yo no sé cómo tú lo vas a hacer, no quiere decir que espero que el Señor lo haga. Sí, Él tiene poder. Pero ¿a dónde está tu corazón? Ese corazón de guerra que el Señor nos pone para poder librar batalla. El Espíritu Santo trae revelación a nosotros. Nos da palabra, nos alienta. Él nos habla. No tenemos el Espíritu Santo en vano. Él nos direcciona. Él nos dice qué arrancar, qué dejar, qué mover. El Señor quiere familias sanas. Y así como sanó la identidad de mi hijo, sus emociones, que yo le tuve que decir: ahora mamá rompió, porque para esto también hay que sentar a los hijos. Pedir perdón porque sabes que le pediste perdón a Dios, pero nunca más. Nunca más. Porque si vamos a estar, volvemos a lo mismo, no. La palabra de Dios dice, y con esto cierro, en Nehemías 7 dice: luego que el muro fue edificado
y colocadas las puertas, y fueron señalados los porteros y cantores y levitas. Mandó a mi hermano Ananí y Ananías, jefe de la fortaleza de Jerusalén, porque él era varón de verdad y temeroso de Dios más que mucho. Y le dije: no se abran las puertas de Jerusalén hasta que caliente el sol, y aunque haya gente allí, cerrad las puertas. Y no solamente cerrarla, atrancarla. Cerrar el pecado, no lo cierres. Si tenés que atrancar y tenés que poner otra cosa y cerrar, cerrala. Cerrala, arrebatá de una vez. Arrebatá de una vez. Cambia la historia. Las puertas del Señor las puso sí para abrir y para cerrar. Pero cuando hay algo que el Señor quiere arrancar de la oscuridad y traerlo a la luz, es mejor que esa puerta se cierre y no se abra más. Este tesoro que nosotros tenemos, que es nuestra generación, es tiempo de liberarla. Es tiempo de liberarla. Y depende de vos edificar los muros y que sean libres de la esclavitud que nos mantuvo el pecado oculto, nuestros pecados. Ya no más transgresiones, ya no más fortaleza por culpa de nosotros mismos. Familias sanas, mis hermanos, familias sanas. Señor, le damos las glorias al Señor ahora. Pónganse en pie porque hoy es un día de victoria. Hoy es un día, un antes y un después. Hoy es el día. Yo no sé por qué, pero hoy fue diseñado el día. Cada hombre que hoy se levantó va a sanar el corazón de su esposa. Y no tan solo de sus esposas, sino también de sus hijos. Y cuando algo se tenga que charlar, se van a sentar y lo van a hablar, porque el Espíritu Santo va a estar de por medio. Cuando algo tengan que quebrantar, romper y arrancar de las generaciones que no es de Dios, también el Espíritu Santo va a estar de por medio. Él te va a acompañar y te va a dar las armas para que hoy tú puedas ser el libertador de tus generaciones. No sos el más débil, no sos el diferente, no sos la oveja negra. ¿Será que la oveja negra es la que se opone a repetir la historia? ¿Será aquella la que se opone a cargar con tantas maldiciones sobre los lomos? Esa es la valiente, es la valiente. Cierren los ojos, hermano. Cierren los ojos, que el Espíritu Santo va a empezar a ministrarlos. Comienza a levantar las pancartas. Comienza Vamos a tomar un tiempo de guerra espiritual.